Ministra, y el tema del, o sea, uno de los problemas serios que tenemos en educación es que hay que elevar el nivel de nuestros maestros, ¿no es cierto? Y en ese contexto era muy importante el tema de la evaluación, ¿no es cierto? Para medir y de los procesos y todos los concursos. ¿Cómo va eso? Bueno, justamente el día de ayer culminaba el concurso de nombramiento 2022, ¿no? Hay que señalar que nosotros recibimos una normativa que tenía ciertas características que nosotros siempre abiertos al diálogo nos hemos reunido con grupos de maestros, con congresistas, con los directores regionales y hemos ido ajustando esa norma, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que señalaba la normativa que encontramos fue que los maestros que iban a zonas bilingües tenían que presentar un certificado, ¿no? Sin embargo, las personas que habían estudiado en una universidad bilingüe también se les pedía lo mismo. Entonces, eso era un poco absurdo, ¿no? Porque si tú tienes un título que te dice que tienes el título de educación bilingüe, tiene mucho más valor que un certificado. Entonces, esas cosas que se han ido presentando las hemos cambiado, las hemos ajustado, siempre respetando el proceso. Porque cuando tú inicias un proceso no puedes cambiar las reglas de juego en el mismo, ¿no? ¿Cómo estamos? Me da miedo hacer esta pregunta. ¿Cómo está el déficit de infraestructura educativa? Bueno, hace unas semanas yo presenté a la opinión pública, ¿no?, cuál es nuestra brecha de infraestructura a nivel nacional. Son más de 164 mil millones de soles esta brecha tan grande que tenemos. Y aquí estamos comprendiendo más o menos a unas 55.550 escuelas, ¿no?, locales educativos a nivel nacional, públicos, que albergan a más o menos 6.5 millones de estudiantes de los diferentes niveles educativos. Tú has señalado hace un momento una cifra mayor porque también tenemos instituciones educativas privadas, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que, estamos trabajando ya hace meses respecto a este tema de infraestructura. No quiero ser ni alarmista, pero tampoco tan positiva. Yo creo que lo que hay que hacer es ponernos en acción, que es lo que estamos haciendo, porque tenemos un censo de infraestructura que data del año 2013. Y el levantamiento de información que hacemos normalmente de las infraestructuras las hacemos con el apoyo de los directivos. Entonces ya estamos trabajando en un plan donde la estrategia es hacer un censo in-house para poder tener un acercamiento más fino todavía de lo que tenemos como data, ¿no? Sin embargo, y ahí permíteme, hemos dividido, digamos, en tres prioridades nuestra infraestructura, ¿no? Unas que les hemos llamado infraestructuras que se encuentran prioridad 1, que son las que están en muy mal estado y que demandan una atención prioritaria. Esto quiere decir que requieren una intervención integral, ¿no? Eso más o menos son 86 mil millones de soles, ¿no? Que son alrededor de 30 mil escuelas. Por otro lado, la prioridad 2 son aquellas que están en mal estado y que requieren, digamos, una sustitución parcial, reforzamientos o intervenciones en esas infraestructuras que más o menos alcanzan unos 14.500 aproximadamente locales, ¿no? Y por otro lado, aquellos locales que sí, requieren un mantenimiento regular, no necesitan intervención estructural, que más o menos alcanzan unos 10.600 locales, ¿no? Entonces, realmente esta brecha nos demuestra que no ha habido una intervención durante muchísimos años seria y responsable respecto a lo que significa la infraestructura para nuestros estudiantes de los diferentes niveles educativos, ¿no? Pero lo que hay que hacer no es ya incidir en eso, sino más bien tener un plan, levantar la información y tener también una estrategia de intervención. Claro, porque a mí una cosa que me resultaba hasta irritante es que cada vez que le he preguntado a un ministro de Educación cómo está el déficit de infraestructura, cada vez ha sido peor. O sea, el paso del tiempo no ha sido para cómo hemos mejorado, sino cómo estamos peor. Cuando en realidad la respuesta debió ser hemos logrado reducir el déficit en 10, 15, 20%, ¿no? Ahora, entiendo que lo que ustedes están planteando de una manera seria en este momento del Ministerio de Educación es un plan, es decir, tener un plan para enfrentar esta brecha y empezar a resolverla. Pero para eso se necesita plata, ministra. Sí, bueno, aquí en el plan que estamos haciendo, que es 2024-2030, incluye, por supuesto, presupuesto y también incluye la ejecución de inversiones en los 3 niveles de gobierno, ¿no? No podemos pretender tampoco que es el Ministerio de Educación el que va a construir por todo el país. Hay competencias compartidas y se han incrementado los recursos asignados para inversiones en educación. Año a año, digamos, ha ido creciendo, ¿no? Pero tenemos que asegurar que esa ejecución de inversiones sea la adecuada, ¿no? Y en ese sentido,
hay una diferencia, por ejemplo, por niveles de gobierno e inversiones en educación, ¿no? Ha sido el nivel nacional, digamos, el que ha avanzado con mayor ejecución, y después los gobiernos regionales y finalmente los gobiernos locales. Por eso creo que es importante también que en nuestros planes y nuestras estrategias contemplemos esto, lo que se llama asistencia técnica y fortalecimiento de competencias, para poder entre todos de manera conjunta sumar al cierre de las brechas, que es lo que más nos interesa, ¿no? Ahora, ¿tenemos avances? Sí. Sí, no, lo que yo le decía, ministra, pero, o sea, ¿cuánto estamos gastando en infraestructura anualmente? Bueno, 4.000, 5.000 millones de soles. Por supuesto, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento, tenemos varias estrategias que estamos llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, tenemos obras por impuestos, donde tenemos más de 2.900 millones que se están invirtiendo. Tenemos lo que se llama G2G, que son gobierno a gobierno. Una estrategia gobierno a gobierno, ¿no? Donde ahí tenemos más de 5.900 millones. Estamos justamente supervisando todas las semanas el avance de las obras. Vamos personalmente con el equipo de PRONIET, con el PIP, que es el proyecto bicentenario, a visitar el avance de estas infraestructuras. 4 de ellas van a ser entregadas antes del inicio del año escolar, y tenemos también para entregar más o menos unas 25 que son contingencias. Es decir, mientras que se construye la obra final, se colocan módulos escolares que son bastante resistentes, son de la mejor calidad, ¿no? Y ahí es donde se trasladan los alumnos, mientras que durante un año se construye la obra, que cumple absolutamente con todos los estándares internacionales. Entonces, vamos a tener en 2 años 75 locales nuevos, tanto en Lima como en otras regiones, que ha demostrado ser una intervención y una estrategia muy exitosa, ¿no? Entonces, creo que además señalar que esto viene con instalaciones, con todo, ¿no? Aparte del mobiliario, ¿no? Y el equipamiento necesario. Entonces creo que estamos avanzando en ese sentido. Si hacemos una sumatoria, digamos, de todo, estamos justamente en este momento haciendo una sumatoria. Ayer hemos tenido una reunión con los gobernadores regionales para poder incorporar dentro de nuestros planes todo lo que se está haciendo a nivel regional y local, porque también los municipios contribuyen con mejoras en la infraestructura de sus escuelas según sus posibilidades, ¿no? Entonces, esa brecha implica pues un trabajo conjunto, ¿no? Y también estrategias diferenciadas, obras por impuestos, asociación público-privadas, G2G, ¿no? Así como un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Economía para que las escuelas modulares, ¿no? Que me imagino que en algún momento han tenido la oportunidad de verlas, que tienen una duración de 15 o 20 años, que son muy buenas, digamos, frente a algunas otras que tenemos con daño estructural, que son más seguras para los niños, sean consideradas como inversión por parte del MES. Y en eso estamos avanzando, así como para que los gobiernos regionales y locales puedan también adquirir este tipo de módulos. Claro, y así, y eso permite, ministra, simplificar. O sea, hay un problema, es cierto, de recursos, ¿no es cierto? No se tienen los recursos que se necesitan, pero también hay que ajustar los temas de gestión. O sea, el aparato de personal en el Ministerio de Educación ha crecido muchísimo en los últimos. ¿Cuánta gente trabaja en el Ministerio de Educación en este momento? Mire, no te puedo dar el dato exacto, pero no quisiera equivocarme, pero una de las cosas que justamente este año se planteó el presupuesto del 2024 es evitar este tipo de contrataciones por órdenes de servicio exageradas que habían en todos los sectores. Nosotros hemos encontrado, sí ha crecido, por supuesto, hace unos meses atrás habían como 5.000 personas, poco más inclusive, pero a veces los datos se transgiversan porque hay programas que requieren, por ejemplo, la capacitación docente, entonces en ese momento ese mes se eleva el número de personas. Pero a lo que voy, a lo que voy es que hay un problema, no solamente de recursos, sino de gestión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me han buscado en estos días gente que ha trabajado para PRONIET indirectamente, ¿no? O sea, PRONIET hace un concurso, gana una empresa, Calaminón, me parece que se llama, chilena, cobra por la obra se hace y los proveedores peruanos, bien gracias, están esperando que les paguen. Y son ellos los que han hecho finalmente la obra. Entonces, ahí están pasando cosas que no deberían pasar, o sea, proveedores a los que le tiran perro. Entonces, no se entiende cómo pueden pasar esas cosas, por un lado. Y por el otro lado, los expedientes técnicos, ministra. O sea, por ejemplo, esto de los módulos resuelve, o sea, puedes rápidamente montar un colegio, no necesitas 8 años, 7 años, como a veces se toman, ¿no? Sí,
Bueno, nosotros, el PRONIED, por ejemplo, hace asistencia técnica, ¿no? Nosotros tenemos el encargo justamente de la señora presidenta para poder revisar todo ese tema de lo engorroso que termina siendo los expedientes técnicos, porque duran una barbaridad de tiempo. Entonces, sí, tenemos que encontrar mecanismos, y por eso es que estamos revisando el plan y todas las estrategias que se están haciendo para que seamos mucho más eficientes en el sector de educación, sobre todo, porque todos conocemos que los recursos públicos son insuficientes para cerrar la brecha, ¿no? Entonces, lo que hagamos tiene que ser bien hecho y pensado en mediano y largo plazo. Y creo que ese es el gran problema que hemos tenido en el país siempre. Se hace a veces las cosas para la foto y no se hacen las cosas para una sostenibilidad permanente en un sector tan sensible y tan complejo a la vez como es educación, ¿no? Ahora, el año escolar, ¿cuándo va a empezar, ministra? ¿Eso está claro sí, ya? El día 11, sí, por supuesto, el día 11 de marzo nosotros por primera vez hemos emitido la resolución ministerial con las características del inicio del año escolar en octubre del año pasado, como nos comprometimos con todos los directores regionales y gerentes regionales de educación a nivel nacional. Nosotros el año pasado hemos tenido 3 encuentros nacionales por los aprendizajes y ahí llegamos a acuerdos que quedan plasmados en actas, y uno de los aspectos fue que emitamos esta resolución con la antelación debida para poder prepararnos a un inicio de año escolar con meses de anticipación y no hacerlo en diciembre cuando ya te queda poco tiempo, digamos, para poder empezar el colegio, ¿no? Ahora, entonces, en esa norma dice claramente que se inicia en términos generales, y eso hay que ser muy claro, el 11 de marzo. Por supuesto que la matrícula ha empezado ya desde el año pasado, es gratuita, no tiene condicionamientos, no tienen por qué hacer ningún tipo de pago los padres de familia que me están escuchando, ¿no? Y puede realizarse en cualquier momento del año también. Esto antes de las evaluaciones finales, por supuesto, ¿no? Ahora, yo me imagino que esto se va a ir evaluando lo del inicio, porque el tema de las lluvias ya en otras oportunidades ha causado problemas con la infraestructura, ¿no es cierto? Incluso con la vida cotidiana en muchas regiones, ¿no? Yo aprovecho aquí esta plataforma para señalarle a la opinión pública que el Ministerio de Educación es un ente rector, entonces nosotros señalamos una fecha general, digamos, ¿no? Considerando que hay que cumplir una cantidad de semanas, un número de horas en el año. Pero también en la misma resolución, la misma norma, dice claramente que los gobiernos regionales tienen la potestad de poder señalar una fecha distinta. Nuestro país es diverso, por lo tanto, mientras que aquí estamos en verano, en otras zonas están en lluvias. Entonces, ahí cada gobierno regional puede decidir empezar antes o después o hacer un corte diferenciado en las vacaciones. El tema es que muchas veces no se ha dado importancia a esta facultad que tienen y han seguido, digamos, con una fecha que a lo mejor no era la más conveniente para determinadas regiones. Pero ellos, en las reuniones que tenemos, saben perfectamente que pueden hacer un cambio y lo tienen programado, digamos, en algunas zonas, dependiendo de cuáles son las situaciones meteorológicas que se presenten en ese momento. Ahora, ¿no? Porque lo primero siempre es cuidar a nuestros niños. Claro, ahora el proceso de entrega de material educativo, ha habido, o sea, normalmente hay quejas que el material llega tardísimo y esto es por lo que usted acaba de señalar, ¿no? O sea, o sea, no tener claro ni siquiera cuándo van a empezar las clases y cuáles son los plazos, ¿no? O sea, no, yo creo que históricamente, primero señalar que nosotros por primera vez también se inició el reparto de los materiales educativos el mes de septiembre, ¿no? Entonces, para el año escolar 2024, a través de la Dirección General de Recursos Educativos, se distribuyeron los materiales programados por las unidades orgánicas de educación básica, tanto inicial, primaria, secundaria, especial, básica, alternativa. Entonces, realmente en ese momento, el 97% de las UGEL cuentan ya con todo su material in situ. El 100% de las UGEL cuentan con su plan para distribuir. Ahora, están empezando más o menos, un poco más del 50% han iniciado ya sus procesos de contratación para el servicio de distribución a la escuela. Entonces, inclusive ayer en la reunión con los gobernadores regionales hemos exhortado que por favor hagan un seguimiento y un monitoreo para que estos procesos sean lo más pronto y puedan llegar como aspiramos, oportunamente, porque los materiales han estado dispuestos, digamos, para este reparto ya en cada una de las UGEL, ¿no? Entonces, a veces también hay que considerar que hay procesos que duran tiempo, ¿no? Si la región es grande, el proceso para distribuir son más número de escuelas, por lo tanto, a veces demora mes y medio, un mes o 2 meses incluso ese proceso administrativo para que ellos contraten, ¿no? Por eso hemos previsto que sea con bastante antelación.
Ministra, y el tema o sea, uno de los problemas serios que tenemos en educación es que hay que elevar el nivel de nuestros maestros, ¿no es cierto? Y en ese contexto era muy importante el tema de la evaluación, ¿no es cierto? Para medir y los procesos y todos los concursos. ¿Cómo va eso? Bueno, justamente el día de ayer culminaba el concurso de nombramiento 2022, ¿no? Hay que señalar que nosotros recibimos una normativa que tenía ciertas características que nosotros siempre abiertos al diálogo nos hemos reunido con grupos de maestros, con congresistas, con los directores regionales y hemos ido ajustando esa norma, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que señalaba la normativa que encontramos fue que los maestros que iban a zonas bilingües tenían que presentar un certificado, ¿no? Sin embargo, las personas que habían estudiado en una universidad bilingüe también se les pedía lo mismo. Entonces, eso era un poco absurdo, ¿no? Porque si tú tienes un título que te dice que tienes el título de educación bilingüe, tiene mucho más valor que un certificado. Entonces, esas cosas que se han ido presentando las hemos cambiado, las hemos ajustado, siempre respetando el proceso. Porque cuando tú inicias un proceso no puedes cambiar las reglas de juego en el mismo, ¿no? Por un tema de transparencia, por supuesto. Entonces, ha tenido sus idas y venidas, sus conversaciones, sus ajustes, y siempre hemos estado dispuestos a poder ir, digamos, mejorando esa normativa que fue emitida pues el año 2022, ¿no? Y los profesores se han nombrado, hoy día deberemos tener el reporte del número final de profesores nombrados, ¿no? Y este año haremos otro concurso nacional que nos permitirá cada vez ir nombrando más maestros para ir cerrando también esa brecha que había entre nombrados y contratados, ¿no? Ministra, uno de los problemas que se va a enfrentar al inicio de clases el 11 de marzo es la ola de calor, porque lo que se prevé, ya estamos batiendo récords de temperaturas y las previsiones de los especialistas en temas climáticos es que febrero y marzo vienen bravísimos, ¿no? O sea que lo más probable es que empiecen las clases y haya mucho calor. ¿Cómo se va a manejar ahí también tenemos... Ahí una de las cosas, por ejemplo, yo he estado en Ica, yo soy responsable de la región Ica y he estado el día de antes de ayer y el jueves pasado, y realmente en zonas como Cucaje, por ejemplo, el calor es tremendo. Entonces estamos también orientando a las municipalidades y a los gobiernos locales y regionales, porque ellos tienen la posibilidad ahora en febrero de poder presentar, digamos, proyectos para poder colocar toldos, por ejemplo, ¿no? Con EORs o pequeñas inversiones que pueden presentarse hasta 1.2 millones de soles a través del programa Yancasu, que es del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, que no es engorroso, que es mucho más rápido y que pueden garantizar. Entonces, estamos asesorando también, trabajando intersectorialmente, ¿no? El día de ayer fue la reunión con la Comisión Multisectorial para el Buen Inicio de Año Escolar, donde participan todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, Defensa nos va a apoyar también en lo que significa el mantenimiento de las escuelas, independientemente que estamos haciendo una movilización, ¿no? Con voluntarios y con inclusive personal del ministerio para poder ir a poner las escuelas en mejores condiciones, inspiradoras para el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Más allá del mantenimiento preventivo que también se distribuyó su presupuesto oportunamente, ¿no? Ministra, entonces, hay que tomar acciones y también prever que haya agua para los niños, claro, que los padres de familia los mantengan hidratados, que existan espacios con toldo, que los niños puedan llevar su gorro, que usen protector solar, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que haremos un despliegue, digamos, de información para garantizar el cuidado de los niños, ¿no? Ministra, y finalmente, sobre este tema es decir, de la calidad de la educación que estamos dando, de los contenidos de la educación. Es decir, es como que estamos desfasados, ¿no es cierto?, con respecto a lo que deberían ser nuestros contenidos. ¿Ustedes están trabajando en estos temas? El otro día estamos con el director regional de Educación de Lima que decía que había que fijarse objetivos como que los chicos tenían que terminar, no me acuerdo si era segundo o tercer año, pero tenían que saber por lo menos un idioma, o sea, el inglés, aparte el español bien hablado, dicho sea de paso, pero aparte de eso, tener capacidades para el uso de recursos tecnológicos que van a ser fundamentales para su futuro, ¿no? Es decir, que la educación los arme realmente para el mercado laboral, ¿no? Porque tenemos chicos que salen del colegio y no saben hacer nada, ¿no? No están preparados para nada. El trabajo que estamos haciendo nosotros, bueno, yo te hablo como educadora además,
toma en cuenta justamente eso que finalmente es la razón de ser de un sector, como la educación. O sea, si los niños no aprenden, ni el Ministerio de Educación, ni las regiones, ni la SUGEL, ni las instituciones están cumpliendo su rol. Entonces, esa es la razón de ser de todo el sector, de toda la función educación, que los niños aprendan y que lo que aprendan les sirva para la vida. Y lo que hemos encontrado es un currículo que los profesores nos están señalando que no comprenden, que es muy complejo, que es sumamente técnico, que no saben qué evaluar, si evalúan la competencia, la capacidad, la habilidad, el contenido, qué es lo que evalúan, ¿no? Se ha hecho una evaluación, falta completar algunos aspectos porque metodológicamente encontramos que lo que se hizo no es suficiente y estamos completando esa evaluación para poder plantearnos seriamente una mejora en ese currículo donde se privilegie algunos, por supuesto, las competencias, pero también algunos contenidos que son fundamentales para el conocimiento y la cultura de nuestros estudiantes. La secundaria tiene que tener realmente un valor importante para los chicos que cuando salen de la secundaria no sienten claridad de hacia dónde ir ni qué hacer. Entonces, estamos revisando la educación técnica y también la educación superior tecnológica, que es una prioridad en nuestra gestión para poder articular y que nuestros niños cuando salgan sepan que tienen oportunidades para poder insertarse al mundo laboral. Prioridad nacional, ¿no, ministra? Prioridad nacional. En 10 segundos, ministra, eso del certificado de salud mental para escolares, para la matrícula 2024, ¿eso qué es eso? ¿Es un requisito? No, de ninguna manera. Eso ha sido una iniciativa que han solicitado otras instancias que se presente. Yo creo que ahí vamos a sentarnos a conversar, ¿no? Porque hay que tener también en cuenta que hay una privacidad en algunos aspectos. Tú no puedes difundir, ¿no? Información que es personal también de nuestros alumnos. Entonces, lo que sí estamos haciendo es trabajar con el Colegio de Psicólogos, estamos trabajando internamente para potenciar y vamos a lanzar una plataforma para poder dar servicios también de psicología, porque el tema del bullying, el tema de la salud mental es algo que está afectado y que tenemos que ir atendiendo en la medida de todas las posibilidades de manera seria, ¿no? Y asegurando, digamos, que estos índices de violencia que hay vayan reduciéndose, pero con la articulación de todos los sectores, como te digo, ¿no? MIS, y todos los sectores están trabajando conjuntamente con educación para articular con compromisos claros para ese buen inicio año escolar y tener mejores resultados a lo largo del año, ¿no?